podamos entender muy bien la plataforma, entender de qué trata Scopus, a qué nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar, de pronto desmitificar un poco la plataforma, que a veces nos sentimos frustrados cuando hacemos búsquedas y de pronto los resultados no son los que nosotros también estábamos esperando. Entonces, para eso, pues la idea es que tengamos ese conocimiento de qué es, para qué sirve, cómo nos ayuda. Entonces, si me confirman, porfa, si están viendo la pantalla completa, puede ser a través del chat, o nos pueden indicar también a través de los micrófonos si están viendo la pantalla completa de la presentación. Listo, Andrew, por acá se ve completica. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, lo primero pues es justamente contarles a ustedes qué es Scopus, porque se los contaba al inicio, a veces tendemos a confundir esta base de datos con otras que justamente también de pronto tiene suscrita la institución o que tal vez no tenga suscrita, pero que igual accedemos, por ejemplo, a contenido por esta facilidad de open access o de acceso abierto. Entonces, sí saber cómo qué es, que tengamos esa claridad, para qué sirve Scopus, cómo nos va a ayudar Scopus a nosotros los investigadores en ese flujo de trabajo, cuáles son esas funcionalidades de Scopus y también entonces cómo podemos hacer búsquedas dependiendo de la necesidad que yo tenga, porque ya vamos a ver que no todas las necesidades se van a abordar a través de la dimensión de documentos, que generalmente es la que a veces más consultamos nosotros como investigadores o a través de la dimensión de organización, que generalmente la que más consultan finalmente las personas, por ejemplo, de las áreas administrativas o un poquito más esos tomadores de decisiones o quienes finalmente están remitiendo información a las diferentes autoridades o a quienes o a quienes se lo requieren, por ejemplo, para todo el tema de métricas y de diferente información de producción de la institución. Entonces vamos a ver que hay unos objetivos puntuales para cada una de esas funcionalidades. Por supuesto, ver esas funcionalidades, las dimensiones de Scopus. Voy a activar el punterito. Y cómo entonces podemos hacer búsquedas, como les decía, dependiendo de las necesidades que tengamos. Entonces, lo primero en qué es y para qué nos sirve Scopus, pues lo primero es que nosotros, y ya lo vamos a ver pues como ahorita cuando ya iniciemos en esta inmersión en la plataforma, pues lo primero es que Scopus justamente es una base de datos referencial. Es una base de datos referencial porque nosotros acá lo que vamos a encontrar, digamos como que el máximo de contenido que nosotros vamos a encontrar se refiere a los resúmenes y a las citas de literatura científica. Entonces, desde acá, nosotros lo que vamos a obtener es esta información. Entonces, vamos a ver el título, vamos a ver los autores, vamos a ver esas entidades financiadoras, la afiliación de las instituciones, entonces, a las cuales hacen parte esos investigadores que están haciendo las publicaciones. También vamos a ver, por supuesto, toda la información, entonces, como yo les mencionaba, el resumen, pero también todas las citas y vamos a poder entonces a través de las visualizaciones y de las citas que se hagan, pues tener algunas métricas asociadas tanto para autores como para los mismos productos de investigación, pero también para las fuentes, en este caso revistas o libros, que es donde yo estoy finalmente publicando mi manuscrito. Entonces, eso es lo que llamamos una base de datos referencial. Vamos a encontrar esta información y ya vamos a ver por qué esa información es tan relevante. Entonces, lo otro es que finalmente nosotros tenemos información que es publicada por más de 7.000 editoriales en todo el mundo. Es decir, cuando yo como investigador tengo mi artículo, tengo mi manuscrito de investigación, lo que yo hago es que finalmente me dirijo a la fuente donde yo quiero que me publiquen, donde voy a solicitar la publicación de este manuscrito. Ellos, por su parte, lo que van a hacer es que pues, lo van a someter a un proceso de evaluación y ese proceso de evaluación, pues finalmente va a indicar si mi documento va a ser publicado o no en esa fuente. Entonces, esa información como tal, todos esos derechos de esa información le pertenecen es a la editorial. ¿Qué pasa entonces con Scopus? Con Scopus lo que pasa es que Scopus va a evaluar, pero son a estas editoriales. Scopus las evalúa y si efectivamente cumplen con todos esos criterios de evaluación, entonces va a indexar esas editoriales o va a indexar esas fuentes, perdón, en la plataforma. Y es lo que justamente nosotros vemos. Entonces vemos información indexada
de fuentes indexadas, justamente de más de 7.000 editoriales. Entonces, por eso ahí también la importancia, porque estamos hablando que yo en Scopus estoy viendo casi que el 80-90% de toda de la producción pues, mundial en temas de representatividad. Por eso yo puedo entonces justamente desde allí, ya lo vamos a ver ahora, rastrear, visualizar, analizar toda esa información científica, porque yo voy a tener la total tranquilidad de que efectivamente lo que está en Scopus, pues finalmente es una muestra bastante amplia, representativa y muy bien sustentada de lo que se está produciendo en el tema en el que yo estoy finalmente abordando o en el área específica también de la que yo hago parte. Entonces, por eso es que Scopus, nosotros no podemos ver el contenido a texto completo de toda esa información, pues porque finalmente los dueños de esa información son estas editoriales. Scopus lo que nos muestra, entonces, como les decía, son esos resúmenes y citas de literatura. Este contenido, entonces, también tenemos la total tranquilidad de que es contenido que ha sido doblemente revisado. Les contaba que primero pasamos por una revisión por parte de la editorial, donde yo como investigador sometí mi manuscrito. Y posteriormente, Scopus lo que va a hacer es que va a evaluar justamente esas fuentes para indexarlas allí, para poder indexarlas en Scopus. Entonces, Scopus no revisa ni edita los documentos. Quienes van a revisar y editar o a solicitar más bien pues como la edición, o con edición también nos referimos ya pues como para pasarlo a todo el formato incluso finalmente de la fuente, es la misma editorial, la editorial a la cual yo sometí. Entonces, si yo quiero que mi publicación aparezca en Scopus, ¿qué debo hacer? Yo debo primero identificar las fuentes que están allí indexadas en Scopus para saber entonces en cuáles debo yo solicitar la publicación de mi manuscrito para que efectivamente me aparezca en Scopus. Entonces, yo no publico en Scopus, que es una de las, digamos, como mitos que a veces surgen en estos espacios. Yo no publico, yo no mando mi manuscrito a Scopus, yo lo que hago es que someto mi manuscrito a esas editoriales y si quiero que me aparezcan justamente la información en Scopus, pues tengo que validar que efectivamente sí estén indexadas esas fuentes acá en la plataforma. Entonces, eso también es, digamos, como esas desmitificaciones que nosotros vamos a ir soltando paso a paso a medida que vayamos teniendo estas diferentes sesiones. Entonces, nuevamente, pues dicho esto, yo no voy a acceder al texto completo, como se los mencionaba ahorita, hay otras fuentes de base, otras bases de datos, perdón, para esto, pero yo se los mencionaba ahorita, el objetivo que sí tiene Scopus es que me va a ayudar a rastrear, como se los mencionaba, a visualizar y analizar esa investigación científica. ¿Y eso me va a servir para qué? Entonces, ¿para qué me sirve? Scopus a nosotros como investigadores nos ayuda a optimizar los procesos, a optimizar también esos flujos de trabajo o ese flujo de trabajo de investigación y también las actividades que yo como investigador estoy realizando. Entonces, yo a través de Scopus les contaba que como tenemos una representatividad bastante amplia de la producción científica a nivel mundial, entonces yo voy a poder descubrir y rastrear esas tendencias emergentes. Ahorita vamos a ver que el Sevier, que finalmente es la compañía que está detrás de Scopus, ha hecho un trabajo bastante fuerte, todo un equipo desarrollador, en, por ejemplo, cada una de esas investigaciones que yo estoy viendo acá en Scopus, las ha categorizado en un tópico específico. Y ya vamos a ver que esos tópicos son bastante precisos y específicos. Entonces yo a partir de allí puedo empezar a identificar justamente cuáles son esos temas en los que más se está trabajando. Además, por supuesto, de complementarlo con todo el análisis que yo hago de los resultados que obtengo en la dimensión de documentos. Entonces yo puedo empezar a identificar si, por ejemplo, yo trabajo en industria o trabajo con industria 4.0, entonces ver de industria 4.0 cómo están abordando, entonces cuál es la tecnología, por ejemplo, de esas innovaciones de industria 4.0 que más están investigando, sobre las cuales más están generando soluciones. Entonces puede que en este momento sea, por ejemplo, inteligencia artificial, entonces yo veo un tópico específico de industria 4.0, inteligencia artificial, y por ejemplo en un sector puntual que sea, no sé, por ejemplo el sector de la construcción, eso es posible. Entonces yo voy a ver estos tópicos específicos y esta dinámica de estos tópicos también va a ser cambiante dependiendo justamente de cómo vayan variando. Entonces estos tópicos se van actualizando
De hecho, para este mes, la próxima semana, vamos a tener incluso una actualización de tópicos de cara entonces justamente a todo ese entendimiento y análisis de las dinámicas de investigación que se vienen presentando. Yo voy entonces también poder descubrir nuevos colaboradores. Cuando yo solicito, entonces, digamos, o cuando solicito, no, cuando yo requiero, por ejemplo, algún investigador, ya sea nacional, sea internacional o sea de la región, por ejemplo, para realizar proyectos en colaboración, proyectos que sean interdisciplinarios o personas o investigadores que, por ejemplo, sean referentes en su área o en un tema específico y yo los quiero invitar también para que sean ponentes en un evento de mi institución o para que sean evaluadores, por ejemplo, de los proyectos en el caso de tener fondos internos o procesos pues como también de evaluación internos para adjudicación de algún recurso, pues entonces yo eso también lo puedo hacer a través de Scopus. Puedo gestionar mi reputación como investigador, pues porque yo finalmente cuando soy investigador y yo publico un documento en alguna de las fuentes que están indexadas en Scopus, ya con tener esa publicación, pues finalmente lo que va a hacer Scopus es que me va a generar un perfil de investigador y yo puedo gestionar mi investigación o la de mis potenciales colaboradores, mi reputación, perdón. Yo puedo ver entonces con quién estoy colaborando, quiénes me están citando, cuáles son mis métricas asociadas, cuáles son los temas en los que yo estoy trabajando y puedo entonces empezar a hacer esos análisis ya para cada uno de los investigadores o en el caso específico, pues para mí como investigador. Yo también puedo hacer más visible mi publicación. Les contaba ahorita que justamente esas fuentes que están indexadas en Scopus son fuentes que finalmente son consultadas con una, digamos, como con una amplia, sí, digamos como que son ampliamente consultadas. Entonces yo desde acá también sí quiero publicar en una fuente donde simplemente yo como investigador genere mi propia estrategia porque apenas es la primera vez que voy a publicar, pues entonces justamente a través de las diferentes métricas, de la información, incluso no solo cuantitativa, sino también cualitativa, el análisis que yo haga de esas revistas, pues voy a poder identificar en cuál revista publicar, si apenas va a ser mi primer manuscrito que yo vaya a someter o si yo ya soy un investigador que ha publicado, pero por ejemplo quiero aumentar más el número de citaciones que tenga, quiero aumentar más esa visibilidad. O si por el contrario yo soy un investigador que ya tiene una amplia trayectoria, que ya viene siendo muy citado, pero que quieres aumentar el número de citaciones, por ejemplo, por parte de fuentes o de revistas que son altamente consultadas, que ya vienen finalmente publicando contenido, pero ya de autores muchísimo más relevantes y reconocidos en la materia, pues entonces en cualquiera de esos tres casos yo puedo finalmente hacer todo un análisis para poder identificar cuál va a ser esa fuente más óptima y más idónea de acuerdo al momento de investigación en el que yo me encuentro. Yo también voy a poder analizar el panorama de investigación. Vamos a poder entonces generar a través de las diferentes ecuaciones de búsqueda que tenemos una sesión solita para poder definir una estrategia, para poder hacer una selección adecuada de palabras claves, para poder definir muy bien mi estrategia de búsqueda. Yo a partir de esto puedo hacer una selección de información clave para poder entrar a analizar y posteriormente entonces empezar a construir mi estado del arte. Acá también incluso limitando la perspectiva o ampliándola dependiendo de cuál sea mi necesidad. Y también desde Scopus, entonces yo puedo identificar cuáles son esas entidades que vienen financiando los diferentes proyectos. Yo puedo identificar esas entidades, entonces, qué proyectos ya han financiado. En el año, entonces, por año, yo también puedo visualizar, perdón, más o menos cuántos proyectos financian, a cuáles países, por ejemplo, le financian. Entonces, yo desde acá también puedo hacer un acercamiento a través de Scopus, a través de la búsqueda como tal que yo haga, de primero de análisis de resultados y luego poder identificar esos financiadores para poder entonces generar incluso mi estrategia y apalancarme en Scopus como una herramienta que me permita hacer esto. Entonces acá, antes de mirar esto, o esto lo vamos a ver más bien directamente en la plataforma, nos vamos a ir ya directamente a ella y vamos a entrar a ver, entonces, como yo les mencionaba, cada una de estas dimensiones. Entonces, lo primero y muy importante, pues por favor,
es clave y es vital que ustedes como investigador o como estudiantes o como personal administrativo, como docente, como personal incluso de la misma biblioteca, pues justamente indague con estos últimos, es decir, con la biblioteca, para definir cómo va a ser el acceso a Scopus. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo es que nosotros vamos a verificar que a través de este iconito, que es esta casita, cuando ustedes se paren ahí, sí les va a aparecer el nombre de la institución. En este caso es muy importante que ustedes hagan esa validación. Por ejemplo, nosotros, al ser agentes externos justamente del Sevier, pues nos va a aparecer de esta forma, pero acá debería aparecerles a ustedes el nombre de la institución. Lo otro que deben hacer, y muy importante, es crear un usuario dentro de la plataforma. ¿Y esto qué les va a permitir? Cuando ustedes crean el usuario en la plataforma, lo que ustedes van a poder hacer es acceder a estas funcionalidades especializadas o personalizadas más bien. Desde acá es muy importante, pues porque acá van a poder guardar las listas que ustedes hagan, van a poder guardar las alertas, van a poder guardar las búsquedas, van a gestionar las alertas. Si ustedes no crean ese usuario y contraseña, pues no van a poder hacer esto y es muy probable que al momento entonces de generar una estrategia que les permita llegar a resultados bastante acotados, que les permitan entonces a ustedes ahondar en algunas de las perspectivas que vimos ahorita, pues que ustedes puedan generar esa alerta y que ya no tengan que empezar el proceso desde cero, sino que justamente puedan entonces entrar a consultar la información ya actualizada con base en la estrategia que definieron. O también que ustedes puedan ver la trazabilidad de lo que han buscado, de lo que ya han finalmente indagado en la plataforma. Y esto solamente lo van a poder hacer a través entonces de ese logueo y registro. Recuerden que Caro les mencionó ahorita hace un momento que les dejo un link en el chat y en ese link van a poder acceder a los videos tutoriales. Son videos tutoriales muy cortitos, de 3, 5 minutos máximo, donde van a poder salir de todas estas dudas más de uso como tal de la plataforma. Entonces, por ejemplo, cómo crear el usuario y la contraseña, cómo loguearse. Entonces, la invitación también es a que exploren estos recursos que hemos dispuesto para ustedes para que puedan entonces finalmente sacarle el máximo provecho a la herramienta. Entonces, desde acá, pues también contarles que justamente en Scopus nosotros tenemos información de más de 39 idiomas. Pero, ¿qué sucede? Aún con este gran número de idiomas que tenemos en la plataforma, todo el contenido finalmente se presenta en este idioma original, pero siempre va a ser traducido a inglés. Entonces, acá, pues la invitación también es a que justamente empecemos a familiarizarnos bastante con este idioma. Recuerden que afortunado o desafortunadamente es este idioma universal de la ciencia y pues entonces yo podría eventualmente hacer búsquedas en idioma español, pero pues la cantidad de resultados que voy a tener es muy limitada versus si yo lo hago, por ejemplo, en idioma inglés. Entonces en idioma inglés voy a tener el total de los registros que finalmente coincidan con las palabritas claves que yo voy a incorporar acá, con la estrategia de búsqueda que voy a ingresar acá. Y a partir de allí, pues entonces poder tener información que sea realmente representativa de lo que está pasando a nivel mundial con la temática, con el área, con esa estrategia de búsqueda que yo estoy ingresando. Entonces, por eso muy importante es que dejemos ese miedo, que justamente validemos muy bien las palabras claves. Recuerden que hay tesauros que nos ayudan dependiendo del área de conocimiento. Entonces, hagan la definición muy bien y muy acotada y muy acertada de esas palabras claves. Utilicen estas herramientas. En las otras sesiones que tengamos de Scopus, tanto transversales como si eventualmente tenemos otra para la institución, vamos a conocer también herramientas de pronto de vocabulario controlado que les permitan también validarlas, pero van a ver que en Scopus también vamos a poder identificar palabritas claves también que han sido justamente contrastadas con tesauros y con vocabulario controlado. Entonces, acá en Scopus ya vamos a ver cómo también nos podemos apalancar en la plataforma para ir refinando muy bien esa estrategia de búsqueda y para poder definir muy bien mis palabras claves, que son un elemento fundamental junto con esos operadores booleanos para tener unos resultados bastante efectivos. Entonces, desde acá, finalmente, pues es necesario que ustedes se logueen con el correo institucional, muy importante que puedan hacerlo.
para que efectivamente, entonces, como les contaba, pues también incluso puedan generar todas estas funcionalidades ya con el correo finalmente institucional. Entonces, les contaba ahorita que en Scopus tenemos 5 dimensiones, en realidad 1, 2, 3, 4, 5. Esta no la vamos a ver porque este es un módulo, pues digamos como específico para instituciones que lo tengan suscrito, pero sí nos vamos a fijar en estas 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones que vemos acá. Entonces, ¿yo cómo sé en qué dimensión estoy paradita? Pues porque veo esta rayita acá que de naranja pasa a ponerse así en gris oscuro, ahí es en la dimensión en la que yo estoy parada. Entonces, la primera dimensión que vamos a ver es la dimensiones de fuente. En esta dimensión de fuentes, ¿yo qué me voy a encontrar? Entonces, me voy a encontrar los títulos donde se han publicado los documentos, ¿cierto? Es decir, que con fuente nosotros nos vamos a referir a qué? A libros, por ejemplo, a revistas, a documentos de conferencia, son esas fuentes. Entonces yo, como ustedes vieron, di clic acá, ya se me desplegó pues como esta información. Acá siempre que haya, por ejemplo, alguna actualización, alguna mejora, Scopus nos va a generar esa, o nos va a generar esa información donde nos advierte justamente de las diferentes actualizaciones. Entonces, como ven acá, por ejemplo, la metodología de una de las métricas justamente de fuentes, que es SiteScore, que es de Scopus, se actualizó, entonces acá voy a poder ver finalmente esa información y se los menciono pues como para que sepan que allí siempre lo vamos a encontrar y Scopus nos va a ir ayudando. Entonces desde acá yo voy a poder ver el listado de títulos, por ejemplo, para el caso y de manera universal yo tengo 45.806 títulos o fuentes, perdón, que están indexadas en Scopus. Entonces, esto hace parte de diferentes áreas de conocimiento. Recuerden que una misma fuente puede estar categorizada en varias áreas de conocimiento. Eso de que va a depender pues, del scope o del alcance como tal que tenga cada una de esas fuentes. Entonces, yo finalmente lo que puedo hacer es que puedo buscar a través de diferentes formas para el tema específico de fuentes. Entonces yo puedo buscar por área de conocimiento, puedo buscar por título, por editor o por el identificador de esa fuente. Si nosotros vamos a buscar por área, entonces como les mencionaba ahorita, recuerden que una misma fuente puede estar categorizada en diferentes áreas. Acá lo que vamos a hacer es que Scopus nos va a ayudar. Entonces, la plataforma o Scopus ha hecho una clasificación específica de esas áreas de conocimiento. Entonces, las que vemos acá, que están más hacia la izquierda, son esas grandes áreas de conocimiento. Estas son las que vemos acá y las voy a poder, pues, como replegar una a una. Si yo apenas me estoy familiarizando, si apenas voy a empezar un proceso de exploración, si yo todavía no sé cuáles van a ser las fuentes en las que yo entre a consultar, a generar alertas, a de pronto empezar justamente a indagar, pues entonces yo puedo apalancarme en este tipo de búsqueda que es justamente por área de conocimiento, por este medio que es área de conocimiento. Y desde allí, entonces, yo puedo entrar a indagar justamente cuáles van a ser las áreas que hacen parte de este gran dominio. Para el caso, por ejemplo, de ciencias biológicas y agriculturas, entonces miren que yo voy a poder ver acá el total de esos subdominios que van a ser parte de esta fuente. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, yo trabaje en ciencias animales y zoología, pues entonces le voy a dar acá y lo que voy a hacer es que voy a aplicar ese filtro para poder ver cuáles son esas fuentes que están categorizadas en esta área de conocimiento. Y miren que la misma plataforma me va a ir indicando y me va a decir, mire, usted que le estamos mostrando estos 627 resultados, ¿a qué hacen referencia? Finalmente van a hacer referencia es a esto, a esta área. Entonces acá nos va a decir, si por ejemplo yo además de eso le digo que en el título me busque, por ejemplo, a 4, por ejemplo. Entonces, desde acá yo quiero que esa palabra me aparezca en el título. Entonces, le voy a decir que sí, que por favor le dé find. Y miren que entonces él me va a seguir diciendo y me va a seguir mostrando qué es lo que me está presentando. Para este caso, yo utilicé estos dos medios, como les decía, área de conocimiento y título, pero incluso yo lo puedo buscar por editor. Si hay una directriz puntual sobre justamente algún editor que sea muy relevante en mi área de conocimiento y en la cual yo quiera buscar sus fuentes para someter mis manuscritos o para hacer consultas, pues porque también
justamente por buenas prácticas ya me han o ya he identificado que hay unos editores pues que son claves para mi área de conocimiento. Entonces desde allí pues acá podemos ver pues como esa información. Yo además puedo refinar el listado de estos resultados, en este caso pues ya los tengo bastante refinado, pero si aún tengo muchos resultados que quisiera seguir refinando, pues entonces yo voy a poder utilizar diferentes opciones. Por un lado, yo le puedo decir que solamente me muestre, por ejemplo, las revistas que estén en acceso abierto. Entonces, si yo le doy acá, pues entonces voy a poder ver solo las que estén en acceso abierto. Puedo incluso decirle que con un número mínimo de citaciones, con un número mínimo de documentos, o si yo quiero justamente ver a partir del cuartil o de los cuartiles de las revistas, pues entonces yo quisiera ver solamente en revistas Q4 o Q1, dependiendo justamente del criterio que yo esté definiendo, yo también lo puedo acotar. O por tipo de fuente, en este caso entonces, como les decía, pues publicaciones como tal seriadas, documentos de conferencia, documentos seriados, o también entonces las diferentes revistas y poder entonces entrar a ver. Entonces, para este caso, en esta dimensión de fuentes, perdón, yo voy a poder ver entonces, como les decía, cada una de las fuentes y voy a poder ver todas las métricas asociadas a ello. Les contaba ahorita que tenemos diferentes sesiones. Esta no es una sesión de métricas de revistas, esta no es una sesión para identificar la mejor revista en la que yo voy a publicar, entonces por eso no vamos a ahondar y adentrarnos en cada una de las métricas, pero sí es importante que ustedes empiecen a familiarizarse. Si entramos a cualquiera de estos títulos, entonces, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a poder ver acá a mano derecha las métricas, que incluso si ustedes ya quieren entrar a analizar un poquito más, aprender más sobre esas métricas, pues le pueden dar clic acá sobre este iconito y aprender más sobre esa métrica, cómo se calcula, cómo hacer un uso, responsable también de las métricas, porque eso es lo más importante hoy en día en todos estos procesos de uso de métricas, de evaluaciones de desempeño. Lo más importante es yo hacer una selección muy responsable y adecuada de la métrica, entendiendo muy bien cuáles son esos factores externos que afectan la métrica y por tanto cuáles son las mejores métricas de acuerdo al enfoque que yo tenga para hacer mis evaluaciones. Acá entonces vemos el título como tal de la fuente y muy importante es que yo veo el tiempo como tal de cobertura o los años de cobertura. Entonces les decía ahorita, si yo quiero publicar, si yo quiero que mi información mis publicaciones aparezcan en Scopus, entonces yo debo también mirar que la fuente en la cual yo seleccioné para someter mi manuscrito, pues entonces al momento sí tenga su contenido indexado o si esté, perdón, indexada en Scopus, entonces desde acá yo voy a poder hacer esa validación, voy a poder ver el editor, el identificador, el área, entonces miren que en este caso, por ejemplo, esta fuente está categorizada en dos áreas, tanto en ciencias animales como en zoología, como en ciencias acuáticas. Entonces, miren lo que les mencionaba ahorita. Una misma fuente puede estar categorizada en varias áreas. Y acá, entonces, me dice el tipo de fuente. En este caso es una revista. Yo puedo ver entonces todos los documentos, puedo ver y generar una alerta. En el caso de que yo quiera que me llegue información específica de esta fuente, pues entonces genero una alerta o puedo guardar incluso todo el listado de contenido pues como tal de esa fuente. Y acá entonces les contaba, pues ya voy a poder ver más en detalle, por ejemplo, para cada una de esas áreas en las que está categorizada, que son estas mismas áreas que vemos acá, en cuál cuartil está ubicada la revista, ¿cierto? Entonces acá muy importante para poder también saber, dependiendo del área, entonces a dónde o sobre cuál cuartil va a quedar finalmente publicada mi manuscrito, dependiendo entonces del área. Entonces nos vamos a ir y también yo puedo comparar fuentes, ¿cierto? Yo sí quiero justamente entonces entrar a categorizar y ya con un conocimiento bastante profundo o por lo menos un entendimiento de las diferentes métricas, yo puedo comparar dos fuentes para tomar decisiones y saber entonces, como les decía, cuáles fuentes, por ejemplo, consultar o sobre cuáles someter mi manuscrito. Nos vamos a ir entonces nuevamente a búsqueda para ver la otra dimensión. Acá vamos a dejar esta última dimensión de documentos. Tenemos la dimensión de autores. Entonces, en esta dimensión de autores yo puedo buscar de diferentes maneras. Yo puedo buscar por el nombre del autor, puedo buscar por el ORCID. Recuerden que como investigadores nosotros
cada vez estamos más llamados a tener un ORCID. Finalmente es un identificador persistente. Por ejemplo, el ID Scopus no es un identificador persistente, el ORCID sí lo es. Entonces yo desde el ORCID puedo buscar directamente la información del investigador, porque recuerden que hay muchos investigadores que se llaman igual, o de pronto no sabemos exactamente cómo lo están identificando acá en Scopus. Entonces yo desde el ORCID también lo puedo buscar, o lo puedo buscar incluso a través de una palabra o de un área, un tópico de interés. Esta funcionalidad es reciente, no la teníamos hasta hace mucho. Y yo puedo entonces, por ejemplo, si me voy acá a cualquiera, digamos que en cáncer y células, me voy a ir acá. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar, por ejemplo, cuáles son esos investigadores que justamente más publican documentos que hagan match con esta ecuación, en este caso, estos dos conceptos que yo estoy teniendo acá. Entonces yo ya voy a poder ver y empezar a acotar y seleccionar muy bien cuáles son esos investigadores, y nuevamente siempre en Scopus nos vamos a encontrar que a mano izquierda vamos a tener los diferentes filtros para poder refinar muchísimo más esa búsqueda. Entonces desde acá yo puedo ver el perfil del investigador, puedo ver incluso cuál es el área, perdón, cuál es la afiliación, los años de experiencia que lleva publicando resultados de investigación, el último año en el que publicó un documento que haga match con mi búsqueda. Entonces miren que acá justamente él ha publicado en cáncer y células, pero pues ha hecho publicación reciente justo para este año. Los tópicos en los que más ha contribuido, recuerden que yo al inicio les decía que Scopus lo que ha hecho es categorizar uno a uno esos documentos que tenemos o la información de esos documentos que tenemos acá de las fuentes indexadas en Scopus, y los categorizó en un tópico específico, que son los que también les mencionaba que se van a actualizar más o menos la próxima semana, de acuerdo a las dinámicas nuevas de investigación. Entonces, miren que justamente el investigador pues trabaja con microRNA circulantes, trabaja, por ejemplo, con neoplasmas, neoplasmas, perdón, de estómago, con neoplasmas también de mama, perdón. Y acá puedo ver entonces cuáles son esos tópicos en los que él más está trabajando, y puedo ver entonces acá, entonces miren que yo ya puedo hacer un filtrado bastante interesante. Resulta que yo estoy buscando justamente sobre cáncer y células, pues entonces quiero ver cuál es el investigador, pero Scopus también me ayuda y me muestra los documentos que hacen match con esta búsqueda que yo tengo. Y además, pues yo ya puedo ver todos los documentos del investigador. Entonces, esa es la diferencia entre esta partecita y cuando veo todos los documentos. Yo desde acá, entonces, me voy a ir primero acá, pues también acá están como unas métricas específicas. Yo puedo organizarlo de acuerdo a mi interés, pero si yo nuevamente me voy acá y le doy a ver el perfil completo, esto es lo que me voy a encontrar con el perfil del investigador. Cuando yo les decía ahorita que podemos gestionar nuestra reputación como investigadores, esto es lo que nos vamos a encontrar. Entonces vemos la información del investigador, vemos todas las métricas asociadas, el Scopus ID, que es el que les digo que no es un identificador persistente, este solo me va a servir para Scopus. Pero si vemos el ORCID del investigador, que este sí es un identificador persistente, y con esto yo lo puedo rastrear desde diferentes bases de datos. Yo acá entonces incluso puedo ver, por ejemplo, la trayectoria del investigador. Si yo también, entonces yo les mencionaba, quiero identificar un colaborador, y puede que un criterio cualitativo sea ver las instituciones en las que ha trabajado, entonces yo puedo ver esa trayectoria. Por supuesto, esta trayectoria está relacionada directamente con las publicaciones que el investigador ha hecho. Puede que él haya trabajado en otras entidades o en otras universidades, pero si no publicó en fuentes indexadas en Scopus, pues yo no voy a poder ver esa institución acá. Entonces es muy importante que siempre tengamos esa claridad. Y voy a poder ver entonces justamente acá esa relación entre el número de citaciones versus el número de publicaciones. Puedo ver un panorama como tal de citación del investigador y los tópicos en los que más contribuyen y el número de documentos por cada uno de esos tópicos. Y por ejemplo, yo podría acá, si yo estoy trabajando justamente en este tópico, entonces yo podría analizar los 12 documentos que este investigador ha publicado. Puedo ver, como les decía, el total de los documentos, las métricas completas del autor. Puedo ver incluso los preprints y también los coautores con los cuales el investigador ha venido publicando. Entonces, por ejemplo, el investigador
ha generado publicaciones que están categorizadas exactamente en 100 tópicos. Muy importante, pues porque también acá me habla pues como del enfoque que tenga este investigador, ¿cierto? Entonces acá pues vamos a poder ver esto y pues como toda la información relacionada con el autor para poder, como les decía, gestionar la reputación como investigador, pero también empezar a identificar colaboradores. Me voy a ir nuevamente entonces acá, que es la fuente de investigación de autores, perdón, y esta Researchers Discovery, pues es la que vimos justamente con esta de búsqueda por palabra clave. Entonces, esta es la misma. Y con organizaciones, entonces ya lo que yo voy a poder ver es buscar, por ejemplo, mi organización. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el perfil de la institución, por ejemplo, la Universidad entonces Peruana Unión. Yo voy a poder ver todas las métricas asociadas a la universidad de acuerdo a la publicación o a las publicaciones que ha hecho específicamente en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, por supuesto, la universidad tendrá mucha más producción que seguramente no la vemos reflejada acá, pues porque pueden que sean o porque serán fuentes que no estén indexadas en la plataforma, pero yo voy a poder ver, analizar entonces, yo podría, por ejemplo, en este caso, analizar el total de documentos que tiene la universidad en fuentes que están indexadas en Scopus y acá ver quiénes son esos autores, cuáles son las áreas, quiénes son las entidades que están financiando, cuáles son los países a los que pertenecen las instituciones con las que están colaborando. Ya la vamos a ver un poquito más en detalle. Puedo ver esos autores. Acá está el total de autores, pues porque recuerden que no solamente van a aparecer los autores de la institución, sino el total de autores que aparecen en las publicaciones que tienen afiliación con la institución, pero seguramente pues acá no serán exclusivas de la institución, sino que seguro se han hecho con otras instituciones. Acá vamos a poder entonces ver, de acuerdo a estas áreas en las que Scopus tiene esta clasificación, el número total de documentos y yo puedo tener un panorama general de cuál es el área en la que más publica la institución y desde acá también empezar a sacar justamente métricas. Yo puedo, por ejemplo, analizar solamente estos 239 resultados o ya dependiendo pues como del foco de análisis que vaya a hacer a cada una de las diferentes áreas en las que esté publicando la institución. Y podría hacer también esto para las fuentes, identificar en cuáles son esas fuentes en las que los investigadores de mi institución están publicando y entrar entonces también, por ejemplo, con base en eso, a generar estrategias, a identificar buenas prácticas, a extrapolar esas buenas prácticas a otros investigadores y poder entonces incluso entrar a apalancar la investigación de unas áreas en otras que ya tengan unas fortalezas más grandes. Entonces, miren que, por ejemplo, una fuente tan importante y tan reconocida como Plus One, justamente en estas áreas donde veíamos, pues acá también sería relevante analizar quiénes son esos investigadores que están publicando allí, con quiénes están colaborando para poder entonces tener esas buenas prácticas, por ejemplo. Yo puedo ver entonces, como les mencionaba, los colaboradores, las instituciones con las que más está colaborando. En este caso, vemos acá algunas de ellas y nuevamente analizar solo esos documentos. Y también muy importante es ver cómo la institución viene aportando desde su producción científica a los objetivos de desarrollo sostenible y ver de acuerdo al número de documentos que hacen match con esas palabras justamente que están definiendo esas palabras claves, incluso esos tesauros que definen cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ver cómo es el aporte de la institución y yo nuevamente, como les decía, analizar solamente, por ejemplo, estos 171 documentos. Entonces, acá nos vamos a ir nuevamente al inicio para ver la dimensión que nos falta, que es la de documento. Y en esa dimensión de documento, entonces yo puedo hacer una búsqueda básica, es decir, yo puedo buscar desde acá con mi ecuación o con mi estrategia de búsqueda definida. Yo puedo acá buscar en todos los campos o puedo buscar que estas palabritas solo me aparezcan en el título, en el resumen, en las palabras claves, o que esa palabrita me aparezca en autor o en el primer autor o en el título de la fuente o, por ejemplo, incluso en la afiliación como tal. Bueno, yo podría entrar acá a mirarlo, información de la entidad financiadora, en fin, podría pues como entrar estas palabritas a que me aparezcan en estos campos. Normalmente nosotros lo que hacemos
Digamos, como por default, es poner en que estas palabritas me aparezcan en el título del artículo, en el resumen y en las palabras clave. Pero yo le podría dar, por ejemplo, acá perfectamente en todos los campos. Entonces, si yo tomo el ejemplo que trabajamos ahorita, que es Cancer and Cell, acá le pongo un asterisco porque puede ser Cell o Cells, que como les decía acá, ya vamos a poder tener los invitamos a que hagan parte pues como de esas sesiones transversales para que ya veamos el uso de operadores booleanos, operadores por ejemplo de truncamiento, generar esas estrategias efectivas, cómo podemos entonces optimizar. Yo lo puedo hacer desde acá o lo puedo hacer desde búsqueda avanzada. Entonces, si yo lo hago desde búsqueda avanzada, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar acá con que yo tengo los operadores booleanos y tengo también unos campos de código. La invitación es a que ustedes, si no saben manejar los operadores booleanos, pues entonces empiecen a investigar muy bien su uso, a entender muy bien su uso y Scopus nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Por ejemplo, con el operador booleano AND, si yo no sé cómo utilizarlo, entonces me paro sobre su nombrecito, me paro sobre la letrica y yo le digo acá, o perdón, más bien Scopus me dice a mí el código a qué se referencia, la descripción, me dice un ejemplo. Entonces, en el caso de cáncer, yo quiero que me arroje información de cáncer y células. Entonces, miren que yo ya no me paré acá para que me lo dijera, sino que me paré en el más. Entonces, yo le digo cell, acá como les dije, pongo un asterisco porque puede que sea cell o sales, por ejemplo, entonces desde acá, digamos como que es válido cualquier terminación, lo que me importa pues es como tal acá al inicio. Y acá en este caso yo puedo incluso utilizar esos campos de código. Entonces hay unos campos de código como por ejemplo el de palabras claves, que yo les mencionaba al inicio que Scopus también me ayuda a acotar esas palabras clave. Entonces tenemos, por ejemplo, las palabras claves del autor, que son esas palabras que yo como autor le indiqué o le envié a la revista o a la fuente donde yo sometí mi manuscrito, que finalmente están definidas de acuerdo a lo que yo como investigador establecí, pero también hay unas palabras claves que, por ejemplo, se llaman las palabras claves o términos indexados, es decir, Scopus lo que hace es que hace todo un análisis del resumen, hace todo un análisis de esa información de ese documento y de acuerdo al análisis que haga, entonces genera unos conceptos que finalmente están normalizados y unos conceptos que están contrastados con esos tesauros que les mencionaba al inicio. Entonces es un vocabulario que incluso es controlado, es vocabulario que está contrastado con esos tesauros y es vocabulario que también es utilizado por otros investigadores. Entonces yo desde acá también voy a poder conocer esos conceptos. Puede que estos términos coincidan con las palabras claves del autor, como puede que no. Entonces puede que ese sea, por ejemplo, mi criterio. Si yo le digo que sí, que por ejemplo Cancer and Cells me lo busque solamente en las palabras claves, entonces yo le doy en más. Muy importante que ustedes separen bien. Miren que acá él ya me abrió los paréntesis. Entonces yo acá me voy a ir y le voy a decir que solamente me busque acá. Voy a borrarle acá este asterisquito y le voy a decir que me lo busque. Entonces, ¿en qué va a variar la búsqueda básica? De la búsqueda avanzada va a variar de el número de campos justamente o de esos códigos de campo que yo utilice. Entonces, si es una búsqueda básica, pues entonces, o el número, no, perdón, de los campos que yo utilice, si es una búsqueda básica, pues yo no utilizo estos códigos de campo, si es una búsqueda avanzada, sí los estoy utilizando. Entonces, en este caso, miren que es una búsqueda muy sencilla. ¿Y yo qué me voy a encontrar? Entonces me encuentro esta interfaz. Si yo ya refiné muy bien, recuerden que acá nos falta refinar, nos falta validar las palabras, generar una estrategia de búsqueda real, acá solo es a modo de ejemplo. Yo puedo guardar ya mi búsqueda o puedo generar una alerta, es decir, cada que se publique información que justamente caiga dentro del resultado de esta estrategia de búsqueda, me va a llegar a mí una alerta que me va a decir, mire, se publicó esto, entonces consulte lo que es de su interés. Y yo le puedo decir esa alerta cada cuánto me la envía, si me la envía cada semana, cada 15 días, cada mes, yo le puedo establecer cuándo, incluso el día de la semana en el que quiero que me la envíe. Entonces yo voy a poder ver acá los resultados para documentos, los resultados para preprints. Entonces es muy importante porque ya Scopus me permite también verlos.
para patentes también, incluso para documentos secundarios y para la data como tal de investigación. Entonces, miren que Scopus cada vez me amplía más ese panorama, no solamente para los documentos como tal, sino como para todo ese proceso incluso de investigación que yo tenga, como la información relacionada con todo mi proceso de investigación. Entonces yo puedo refinar esta búsqueda, por supuesto acá tenemos muchos resultados porque lo hicimos bastante amplio, pero yo lo puedo refinar, perdón, justamente utilizando los diferentes filtros que se tiene acá, por ejemplo, el tipo de acceso, lo puedo refinar por años, entonces miren que desde acá yo también empiezo a ver una tendencia para ver qué tan relevante y qué tan digamos como que en tendencia está este tema actualmente. Yo lo puedo acotar, por ejemplo, no sé, para los últimos 10 años, entonces puede ser 2015, 2025, por autores, por áreas, puede que yo solamente y de manera específica lo quiera para inmunología y microbiología, por ejemplo, para 2 áreas, yo las puedo seleccionar acá, verlas todas. Por tipo de documento, puede que yo solamente quiera revisar artículos o incluso ver más en detalle reviews o documentos de conferencia o notas, en fin. Yo acá también puedo ver los títulos en los que se ha publicado. Vamos a ver entonces, como yo les decía, Scopus me ayuda a identificar otras palabras claves dentro del enfoque que yo tenga. Entonces, miren que yo acá voy a poder ver que con cáncer y con células también, entonces encontramos la palabra humano, la palabra incluso artículo, la palabra estudios controlados, femenino, masculino. Bueno, entonces miren que desde acá yo también voy a poder ver otras palabritas que tal vez me ayuden a refinar mucho más mi estrategia de búsqueda. Puedo ver las afiliaciones y también entonces las entidades financiadoras. Entonces les contaba ahorita que una de las formas de identificar financiamiento, pues es cuando yo analizo estos resultados y me voy a ver cada una entonces del set de documentos que ha patrocinado o que ha financiado más bien estas instituciones que me aparecen acá. Entonces yo puedo, si ingreso pues acá a cada uno de los documentos, por ejemplo, voy a buscar, les voy a buscar acá uno, vamos a organizarlo por los más citados, no por los más nuevos, sino por los más citados. Me voy a ver, por ejemplo, este de 2005 y qué me voy a encontrar con estos resultados. Entonces yo lo voy a poder guardar como PDF. ¿Por qué? Porque está en Open Access, porque es un artículo y porque está en Open Access. Yo por eso voy a poder guardar el documento. Pero si no estuviese en Open Access, pues entonces lo que va a hacer Scopus es que me va a abrir una ventanita por acá, una nueva pestañita con el link de la editorial donde yo ya podría consultar ese documento en texto completo. Y pues si mi institución tiene acceso o tiene suscripción a esa plataforma, pues voy a poder acceder a todo el texto completo. Y si no, pues entonces también debo solicitar a la biblioteca o a la entidad que finalmente tenga esta potestad para que finalmente entonces yo pueda acceder a esa información. Entonces veo el nombre de la fuente, como les decía, si está o no en acceso abierto, la información ya pues como referencial, en este caso es un artículo como veíamos, esto es una revista, veo el título de la fuente, veo los diferentes autores, la afiliación de los autores, las métricas como tal de este documento. Por supuesto, yo no voy a poder ver métricas, que eso por eso fue que me fui a los más citados, pues porque yo no voy a poder ver métricas de los que apenas están o recién publicaron, porque todavía no están siendo tan visibles, porque todavía no los están consultando, entonces no se van a generar todavía unas métricas. Voy a ver el abstract, que como les mencionaba, este es el máximo de contenido que me voy a encontrar en Scopus, pero pues desde acá yo ya sé y tengo la habilidad también para reconocer si es un documento que pueda ser relevante o no para mi proceso, dependiendo del enfoque que yo tenga. Acá les contaba entonces que tenemos las palabras claves como tal del investigador. En este caso solamente tenemos una palabrita que son microarreglos. Para el caso de las palabras indexadas, entonces miren la diferencia. Acá de acuerdo con el Tesauro Mesh, estas son las palabras claves que se pueden extraer de este documento. De acuerdo con este otro tesauro, pues entonces estas son las palabritas claves. Entonces miren que desde acá yo ya con esta validación de estos tesauros, pues entonces ya puedo identificar palabras claves
de acuerdo a lo que yo esté finalmente buscando. Yo puedo ver el objetivo de desarrollo sostenible al que le apunta. En este caso, entonces, puedo ver el tópico en el que está categorizado y miren acá, esto me está hablando es de la tendencia, qué tan en tendencia está este tópico en este momento. Este tópico que habla de bioinformática, habla de redes biológicas y de las ómicas. Entonces, en este caso, como esto va de 0 a 100, entre más cercano a 100 significa que tiene mucho más impulso, tiene más tendencia, significa que más investigadores están investigando sobre este tema y pues por esa correlación directa que hay entre lo que está en tendencia y lo que se está financiando, pues entonces me dice que eventualmente yo puedo, si estoy trabajando sobre este tópico, por ejemplo, entonces puedo encontrar recursos para financiar mis investigaciones con una mayor facilidad, pues porque es un tema de mucho más interés. Esto no me habla de la calidad, esto no me habla de la importancia, esto me habla solamente de qué tan en tendencia está. Acá entonces nuevamente yo tengo las métricas y en este caso, por ejemplo, como estamos hablando de secuencias de RNA, pues entonces yo puedo ver acá como tal el número de esa secuencia con el que está registrada. Puedo ver las métricas, incluso las métricas alternativas, las PlumX metrics, donde me habla entonces de las qué tanto lo han leído, por ejemplo, en Mendeley, lo han mencionado en las diferentes medios de comunicación, en las diferentes redes sociales, en los blogs, las citaciones que ha tenido, por ejemplo, en familias de patentes, en documentos de política, en citaciones, por ejemplo, de documentos clínicos. Entonces, desde acá también puedo ver, miren, que no solamente esas métricas tradicionales, sino también estas otras métricas alternativas y ver el detalle. Y ya lo que me voy a encontrar finalmente, pues es la entidad financiadora o las entidades financiadoras. En este caso fue el Instituto Nacional de Cáncer. Y voy a ver entonces, por ejemplo, la información pues como tal de, o el número más bien como con el que se identifica esa entidad financiadora. Porque en caso de que yo quiera identificar pues como tal información del Instituto Nacional de Cáncer, pues entonces yo también lo puedo buscar a través de Scopus. Entonces, esta es información muy relevante. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, el tópico y qué vamos a encontrar en ese tópico. Si yo veo que justamente este tópico hace match con el enfoque de mi investigación, yo voy a poder ver los documentos más representativos. Entonces, miren que yo puedo, por ejemplo, filtrar esos documentos más representativos, ya sea por autor con una palabra específica, o miren que ya lo estoy haciendo por acá, de acuerdo al tópico al que está, en el que está, perdón, categorizado ese documento. Puedo ver esos documentos más representativos, puedo ver los autores más relevantes en este tópico y acá también puedo ver un análisis de palabras claves. Entonces miren que Scopus me ayuda con esas palabritas claves, pero acá ya me da como ese concepto o esa nube, perdón, de conceptos. O yo también lo puedo ver en la tablita y ver qué tanto, por ejemplo, este concepto de bioinformática ha venido aumentando en publicaciones que hagan parte de este tópico, qué tanta relevancia tiene de 0 a 1. ¿Listo? Siendo uno, pues por supuesto, el más relevante y ya empezar a ver la relevancia de los otros.